Bienvenidos sean todos al caer la noche. Una bruja y 2 tumbas. Soy el mayor de 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Alfredo, Humberto y Natalie. Yo soy Alfredo y con autorización de mi familia me dispongo a contar la experiencia sufrida por toda mi familia a causa de ese terrible mundo de maldad y brujería. Actualmente vivimos en Cartagena, cerca del mar, pero el relato que les voy a narrar ocurrió en una zona agrícola del país, en un pueblito típico, lleno de costumbres y habitado en un alto porcentaje por afroamericanos y una pequeña porción de indígenas y mestizos. Allí hay todo tipo de creencias heredadas de los ancestros de unos y de otros. Y aunque cada uno maneja sus creencias de forma diferente, al final todos creen en lo mismo. Piden ayuda a fuerzas extrañas o invocan seres de ultratumba. La brujería, los amarres, las pitonisas o quienes saben leer el tabaco. Allí siempre tendrán clientela, lo mismo víctimas para ejercer sus conocimientos, aunque nuestra familia era muy consciente de eso y algún grado de credulidad teníamos. Nunca se nos ocurrió acudir a ese tipo de métodos para la solución de algún problema, por extraño que éste se viera. Constantemente a nuestros oídos llegaban historias de brujería hecha a algún vecino para destruirle su hogar. O éramos espectadores silenciosos de algún escándalo provocado por un borracho celoso, quien después de visitar la pitonisa creía saber quién era el amante de su mujer. Las peleas involucraban heridos, infidelidad y policías. Pero al final, todo se le atribuía a problemas de brujería. Y así, el victimario borracho terminaba convertido en víctima poseída. Aunque vivíamos rodeados de ese mundo de creencias, también veíamos esa maldad muy lejos de nosotros. O sea, no creímos jamás vernos involucrados o ser víctimas de la tan usada práctica de la brujería. Nuestra vida era muy tranquila y en cierto modo próspera. A mi hermano y a mí nos iba bien en el negocio familiar, creado hacía muchos años por mi padre. Este consistía en la fabricación y distribución de elementos desechables en el manejo de alimentos. Mientras Humberto y yo trabajábamos, Natalie, que era la niña de la casa, se dedicaba a sus estudios. La vida de Natalie era muy normal y tal vez cuidada en exceso, pues al ser la hermanita menor y única hija, tanto mis padres como Humberto y yo la cuidábamos como el tesoro más preciado. Y el amor con la cual la cuidábamos podría ser envidiado por una verdadera princesa. Mi hermana, una joven muy bonita, con apenas 17 años, alegre, soñadora y más preocupada por el brillo de su cabello que por su futuro inmediato. Vivía feliz en el presente. Quizá esa característica de juventud
belleza y tranquilidad en su manera de vivir. Despertaron envidias demasiado fuertes entre personas dedicadas a usar la brujería para apaciguar su vil sentimiento, la envidia, y terminaron por enterrarla en una tumba. Nosotros, los hermanos, vivíamos muy pendientes de Natalie. Había un temor, y era que a escondidas consiguiera novio. Y no tenía novio, porque nosotros los hermanos quisiéramos impedirlo. Por el contrario, queríamos que nuestra hermanita fuera feliz y viviera su juventud como cualquier otra chica. Eran nuestros padres quienes nos encomendaban esa responsabilidad o misión de estar siempre vigilantes. Ellos, mis padres, vivían temerosos de que algún individuo se acercara a Natalie con malas intenciones o terminara enamorándose y abandonara sus metas. Para presionarnos y estar seguros de que sí cumpliríamos sus órdenes, amenazaban con tomar represalias. Incluso desheredarnos si descubrían a Natalie enredada en cuestiones amorosas. Mis padres aconsejaban mucho a Natalie y le decían que hasta que no terminara los estudios no podría tener relaciones amorosas. En los pueblos pequeños casi todo el mundo se conoce, y allí había un joven conocido por todos. Este joven era algo así como el personaje típico que todo mundo saluda, y es digno de tenerle confianza por su nobleza y humildad. Este muchacho hacía mandados y siempre estaba presto para cuando uno lo necesitara. El chico físicamente no era muy competitivo frente a otros chicos de su edad. Tenía un acné severo y cuando estaba nervioso le costaba gesticular algunas palabras, aunque todo el mundo le brindara confianza. El chico era una persona que proyectaba inseguridad personal. Como era lógico, le costaba trabajo entablar una relación amorosa. Así, secretamente, se enamoró de mi hermana. Y cuando tenía manera, le hacía detalles. Estos consistían en rosas rojas, dulces o baratijas. Natalie trataba de rechazar sus obsequios, pero el joven era muy insistente. Un día, increpamos a Natalie para que dejara de recibir cosas. Ella argumentó que el tipo tenía una actitud muy insistente y que si ella no le recibía el obsequio, el chico simplemente le colocaba el detalle en los pies para dejarle elegir entre tomarlo o dejarlo. Y ella, por supuesto, no quería desperdiciar lo que alguien, quizá, con esfuerzo le regalaba. Sí, dijo Humberto, pero si recoges lo que él te deja, estás proyectando una imagen equivocada. ¿Qué tal que el tipo esté loco y cree que tú si aceptas sus regalos es porque te gusta? Natalie me miró e hizo un gesto de niña regañada. Tenemos que hablar con él, dije. Confrontamos a Toño, como era conocido el joven. Le dijimos que no se ilusionara con Natalie y que tampoco volviera a regalarle cosas. Que ella tenía que estudiar y nuestros padres
no le permitirían tener una relación con él. Así que lo mejor era que la dejara en paz. También, en tono amenazante, le hicimos saber que no queríamos tener que volver a hablar con él. Toño nunca contestó nada. Solo nos miraba con asombro y, asintiendo con la cabeza, se fue. Al parecer, atendió el mensaje porque nunca volvió a entregar detalles a Natalie. Sin embargo, la historia con Toño no terminó ahí. El tipo tenía un problema, y era que no sabía reprimir sentimientos. Y pasadas un par de semanas, mientras Natalie se dirigía a casa después de estudiar, Toño se le acercó orgulloso, conduciendo una moto, y le dijo: Alfredo y Humberto están en la cancha de fútbol y quieren que tú vayas. Si quieres te llevo, agregó Toño con un leve tartamudeo. Natalie miró la moto con desconfianza, temiendo que Toño no supiera conducir bien el aparato. Ante la duda de Natalie, Toño se apresuró a decir: Vamos, Natalie, sé conducir bien y nos vamos despacio. Natalie lo pensó. Al final se subió a la moto y solo bastaron unos segundos para que Natalie comprendiera el grave error que cometió al ceder a las pretensiones de Toño, pues éste aceleró con tanta violencia que Natalie tuvo que tomarlo de los brazos para no caerse. Asustada, le pidió a Toño detenerse para bajarse, pero Toño se negaba a escuchar la petición. Por el contrario, aceleró y tomó rumbo para salir del pueblo y adentrarse en una carretera destapada. Toño y Natalie, a toda velocidad, en una moto. No pasarían desapercibidos. Y alguien corrió hasta nuestra casa para contarnos lo que habían visto. De inmediato, Humberto y yo tomamos un carro y salimos a buscar a Natalie, guiados por las indicaciones que nos acababan de dar. Un par de kilómetros adentro de la carretera destapada, alcanzamos a ver la rueda de una moto que se adentraba en la maleza. Al bajarnos, escuchamos a Natalie sollozar y la encontramos arrodillada frente a Toño, mientras éste la sostenía de una mano. Lo primero que pude notar es que Natalie tenía parte de su ropa desgarrada. La paliza que le di a Toño no la olvidará nunca. Y lo único que lo salvó de que lo hubiera matado fue mi hermano Humberto. A partir de allí, no volvimos a descuidar a Natalie. Y con tristeza entendimos que las recomendaciones de nuestros padres no eran simples caprichos y que nuestra hermana, por su juventud y belleza, podía correr mucho peligro en la calle. Sin embargo, ¿quién puede con la naturaleza de una mujer cuando está en su plena juventud? Natalie tenía un compañero de estudio y este muchacho cumplía todos los requisitos exigidos por una chica joven para tener un romance. Natalie, después de la mala experiencia vivida, no sufrió ningún trauma. Por el contrario, fue como si eso le hubiese agregado emoción a su vida.
le hubiese dado un nuevo aire para seguir adelante. El trauma lo sufrimos nosotros y el miedo a que alguien pudiera hacerle daño, tanto a Humberto como a mis padres y por supuesto a mí. Un día se me hizo sospechoso que siempre venía una amiga para llevarse la casa de ella y supuestamente hacer tarea. Con sigilo y nerviosismo de estar acertado, la seguí. Natalie y su amiga entraron a la casa, pero segundos después entró un joven. Esperé un buen rato hasta que vi salir a Natalie y su amiga, y por supuesto, el joven, quien rodeó a mi hermana por la cintura con sus brazos y la besó. Dudé un momento para increparla. No quería ridiculizarla. Pero si no lo hacía, ella no tomaría en serio que no podía tener amores secretos. El joven quiso mostrar un poco de valentía frente a su enamorada, al pretender defenderla. Pero cuando le puse la mano en el pecho y le dije: evite problemas, no se acerque a mi hermana, el joven entendió el mensaje, levantó las manos en son de paz y retrocedió. A pesar de este suceso, Natalie se las ingeniaba para charlar y besarse a escondidas con el galán del colegio. Mientras esto pasaba, las amigas de Natalie cambiaban su actitud con ella. Supongo que por envidia, y así la chica aplicada, inocente y bonita empezó a tener problemas con sus mejores amigas, incluso con la familia. Natalie empezó a cambiar, tanto en su manera de ser como su físico. El acné, que nunca había sido tan notorio, empezó a transformar la belleza de su rostro. El cabello abundante y brillante se marchitaba. Se veía opaco y escaso. Los problemas estomacales no le permitían alimentarse bien. Casi todo le hacía daño. Los médicos del pueblo no encontraban la razón por la cual la salud de mi hermana se deterioraba. Viajamos a Bogotá, la capital, para que fuera examinada por especialistas. Y todo lo que le encontraron fue deficiencia de vitaminas y algunos leves problemas estomacales, y que quizá esa era la causa de la pérdida de peso y por ende la deficiencia vitamínica. Por este diagnóstico le recomendaron un tratamiento a base de vitaminas y alimentos con proteína para recuperar su masa muscular. Pero pasaban las semanas y Natalie no se recuperaba. Todo el tiempo tenía frío, mal genio y apatía hacia todo lo que le rodeaba. Muchas veces, en tertulia de familia y preocupados por la salud de Natalie, nos conformábamos con pensar que todo eso era producto de los cambios generados por la adolescencia. Sin embargo, mi madre no cesaba de hervir aguas con plantas y darle a beber con la esperanza de que una de esas bebidas le devolviera la salud a su pequeña princesa. Dios, protege a mi bebé, decía entre lágrimas mi madre, cuando el desespero o la incertidumbre le arañaban el alma, como si fuese un monstruo de afiladas garras que amenazaba con quitarle a su preciosa hija.
Simultáneamente, los problemas con el negocio empezaron a hacer mella en nuestra economía. Sin razón aparente, nos cancelaban pedidos, las máquinas se averiaban, nuestros colaboradores no se sentían a gusto y nos abandonaban. Natalie sufrió 2 infartos y tocó internarla en una clínica. Nuestros padres tenían sus corazones encogidos de tristeza y sus almas parecían marchitarse. Todo en nuestro mundo se derrumbaba. Era como si una oscuridad maligna se hubiese metido en la casa. Humberto y yo no faltábamos a la iglesia. Con fervor le pedíamos al Altísimo que nos diera una señal de qué rumbo tomar, que nos enviara un ángel y sanara a nuestra hermanita, ya que si algo drástico le ocurría a Natalie, nuestros padres no lo soportarían y seguramente Humberto tampoco. Por mi parte, al ser el hermano mayor, siempre había tenido la responsabilidad de encontrar solución a todos los problemas de nuestra familia. Pero en este caso, sentía que también me estaba derrumbando. Un día, me encontraba en la plaza de mercado buscando alimentos frescos cuando me tropecé con Toño. Yo ya no le tenía rencor. De hecho, lo había perdonado. Bueno, decir que lo había perdonado en aquel entonces es hipocresía. Pero la verdad, no me desgastaba pensando en lo que había hecho. Creo que el desprecio y maltrato que sufrió por parte de la gente que conoció su actitud morbosa era suficiente castigo. Toño se acercó temeroso. Yo lo miré de arriba abajo, tratando de leer su lenguaje corporal. Aunque el padre de Toño me agradeció por no denunciar y no mandar a su hijo a la cárcel, yo no podía saber qué pensaba Toño, pues algo sí creí saber de Toño, y era que éste no era una persona normal y no medía las consecuencias de lo que hacía. No era descabellado pensar que después de la paliza que le di, guardara rencor y quizá pudiera meterme un puñal por la espalda. Visiblemente nervioso y tartamudeando, dijo: Alfredo, lo que me hiciste a mí, yo también lo habría hecho para defender a mi hermanita si tuviera una. Lo miré de arriba a abajo y contesté molesto. Entonces, ¿usted cree que Humberto se equivocó al impedir que yo le arrancara la cabeza? Toño pareció revivir aquel terrible suceso y un leve, pero perceptible estremecimiento de pánico recorrió su cuerpo. Su cara se tornó roja y agachó la cabeza. No le di importancia. No tenía cabeza para escuchar o entablar una conversación con un tonto arrepentido. Apuré mi paso para alejarme, pero Toño me siguió, cosa que me molestó. Me devolví y lo increpé. ¿Qué quieres?, le dije con un gesto agresivo y con la intención de disuadirlo de cualquier idea que tuviera. Sin embargo, Toño siguió firme con su intención y contestó: Quiero ayudar. ¿Ayudar a quién? ¿A Natalie? Sí, a Natalie.
Lo miré interrogativo y al mismo tiempo asombrado. No era posible que este loco, después de lo que había pasado entre él y mi hermana, siguiera con alguna pretensión de acercársele. «Lárgate de aquí», le dije, en un tono fuerte. «A Natalie y a usted le están haciendo brujería», contestó Toño al instante. Las palabras de Toño hicieron que un frío espasmódico recorriera mi cuerpo. Sentí como si una mano helada me oprimiera el pecho. Muchas veces contemplé esa idea, pero me negaba a aceptarla. Jamás se cruzó por mi cabeza que alguien pudiese utilizar brujería para desgarrar la vida de una inocente chica como mi hermanita. Incluso recordé una pequeña discusión que tuve con mis padres cuando insinuaron tal cosa. Pues, aunque yo tenía un grado de credibilidad en esos asuntos, siempre pensé que nadie tendría motivos para hacernos brujería. Pensé que nosotros no éramos malas personas, ni teníamos problemas con nadie, olvidando que las personas que utilizan estas aberrantes prácticas de brujería no solo lo hacen por rencor, venganza o envidia, también lo hacen por el simple placer de destruir la vida de una persona que no les agrada. Dijo un conocido sabio: creer que la vida no te tratará mal por ser buena persona es como pensar que un tigre no te comerá porque eres vegetariano. Di 2 pasos hacia Toño, y cuando quise retroceder, ya tenía mi mano aferrada sobre su hombro. «Dígame qué sabe», pregunté con un tono de voz disfrazado de rabia, pero en realidad la actitud era de miedo. Toño hizo un gesto de dolor, y entonces comprendí que sin darme cuenta estaba clavando mis dedos en su hombro. Lo solté y quise pedir disculpas, pero al instante me arrepentí. La mirada temerosa y al mismo tiempo sumisa de Toño pareció entender mi actitud. «¿Qué es lo que sabe?», volví a preguntar, pero esta vez casi a modo de súplica. Toño se sobó el hombro y agachó la mirada en actitud pensativa, como si estuviese buscando las palabras adecuadas para que yo lo pudiera entender. Trató varias veces de tomar impulso, pero sus palabras parecían estar atadas a su lengua y se le hacía imposible escupirlas. Luego de unos desesperantes segundos, Toño encontró su lenguaje y dijo: «Yo supe que Natalie había enfermado. Entonces me interesé por escuchar lo que la gente decía de eso, porque había toda clase de rumores. Nada importante, solo chismes. Pero por casualidad, hace 2 días, estaba yo sentado en una banca del parque, cuando las mejores amigas de Natalie pasaban. Y de repente, la anciana afroamericana que vive en la orilla del río se atravesó para impedirles el paso y les dijo: ¿Ya olvidaron en dónde está mi casa? Ha pasado el tiempo y no terminan de pagarme. ¿Acaso quieren correr la misma suerte de Natalie? También puedo preparar otras 2 tumbas, una para cada una», agregó la anciana. «O tal vez no necesite dinero, sino almas para mi demonio protector». Las chicas
cambiaron de color y al instante el terror se reflejó en sus ojos. Y antes de que la anciana continuara con sus amenazas y pasara a maldecirlas, una de las chicas se apresuró a contestar: «No se preocupe, señora, hoy mismo tendrá su dinero». «Más les vale», contestó la anciana, y se marchó dejando a las chicas en un solo temblor. Lo que dijo Toño me dejó asombrado y con una serie de preguntas. ¿Por qué querrían estas jóvenes hacer daño a Natalie? Máxime si son sus mejores amigas, pregunté a Toño. El galán del colegio donde estudia Natalie engañó a una de las chicas. Ellas, llenas de rabia y envidia, fingieron ser amigas. Pero en realidad solo querían acercarse a Natalie para conseguir cabello de ella, ropa interior y una serie de cosas que les pidió la bruja para hacer el trabajo de hechicería. ¿Y cómo sabes todo eso?, pregunté con la esperanza de encontrar incoherencias y que Toño solo estuviera exagerando. A la hija de don Marcos, el señor que vende los canastos en la galería, le pasó lo mismo que a Natalie. Hay algo que no me quedaba muy claro. La anciana bruja habló de 2 tumbas. ¿A qué se refería?, pregunté, inclinándome un poco a Toño para asegurarme de que entendiera la pregunta. El galán del colegio se apresuró a contestar: «Toño, también está sufriendo la misma brujería que tiene Natalie». Guardé silencio y miré a Toño fijamente a los ojos, intentando ver más allá de lo tangible. Toño no rehuyó a mi mirada. Entonces comprendí que no mentía y que de verdad quería ayudar. Luego de un largo silencio, en los cuales estuve buscando respuestas en mi cabeza, dije a Toño: «Dígame exactamente dónde vive esa anciana». «No, Alfredo, solo perdería el tiempo. Esa anciana jamás aceptará nada», se apresuró a contestar Toño. «Es mejor que busque brujería blanca para contrarrestar el daño». Comprendí que quizá Toño, por su vida permanente en las calles, debía saber muchas cosas que yo ignoraba. La situación era muy paradójica. Un día casi lo mato a golpes por querer dañar a mi hermanita. Y ahora pareciera ser la única persona dispuesta a ayudar para que Natalie no muriera. ¿Dice que a mí también me hicieron brujería? Sí, contestó Toño. A usted le echaron una sal al negocio. ¿Cómo sabe eso?, pregunté intrigado. Los muros de la bodega donde trabajan tienen un moho negro en los bordes y las plantas del antejardín se están marchitando. Además, escuché a alguien decir que sentía una mala energía cuando pasaba por ese lugar. ¿Sabes dónde encontrar ese hombre? Sí, contestó Toño. Bien, dije. Él no solucionará ese problema ahora. Enfoquémonos en Natalie. Usted, Toño, parece buena persona. No entiendo cómo se le fue a ocurrir que mi hermanita pueda fijarse en usted y además secuestrarla para hacerle daño. Toño se puso rojo y los ojos le brillaron al mismo tiempo que empuñó sus manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No fui yo,
dijo. Los regalos se los mandaba el galán y la moto es de él. Y fue él quien me dijo que llevara a Natalie hasta ese lugar. Yo no quería hacer eso, pero me convencieron porque usted y Humberto no la dejaban tener novio. Escuché a Toño narrar todo lo sucedido, y como Natalie le hizo jurar que no contaría nada, como la ropa desgarrada y el motivo por el que asumí el intento de violación por parte de Toño, no fue más que la euforia lasciva del galán que quería tener sexo en ese lugar, y Natalie se negó. Pero después de lo sucedido, el galán dio una estúpida explicación, y por supuesto, Natalie, enamorada, lo perdonó y continuó con el romance en secreto hasta que los descubrí. Sentí mucho remordimiento por lo que había hecho a Toño, pero ya tendría tiempo de resarcir mi error. Ahora solo quedaba contrarrestar el trabajo de brujería y tratar de vivir una vida normal. Para no alargar esta historia, quiero omitir la odisea que fue encontrar una bruja blanca y lograr que nos diera una cita para convencerla de ayudarnos, ya que las brujas blancas no aceptan pagos u ofrendas por sus servicios. Son muy exigentes con los trabajos que aceptan. Solo las lágrimas de mi madre la convencieron, y solo con ella quiso tratar el asunto. Llevamos una foto de Natalie y un objeto personal para que la bruja trabajara. Toño y yo esperamos más de 2 horas sentados en un andén. Finalmente, mi madre salió de la casa de la bruja blanca con un brillo de esperanza en sus ojos y nos dijo: a Natalie y su novio les hicieron un trabajo de vudú, dijo mi madre emocionada. Deben ir al cementerio y buscar 2 tumbas. En ellas están enterrados los muñecos con las prendas de los 2. Deben encontrar las 2 tumbas, pues la maldición los ligó y sin la recuperación de uno, será imposible lograr la recuperación del otro. Luego, hay que quitar los alfileres que atraviesan los muñecos y después de quemarlos, hasta que no queden más que cenizas, después debemos traer aquí los alfileres y las cenizas. La bruja blanca se encargará del resto. Sin ninguna pista de dónde estarán esas tumbas, Toño y yo nos recorrimos el cementerio durante algo más de 1 hora, sin lograr identificar alguna señal que indicara lo que buscábamos. Salimos del cementerio para tomar una bebida y acomodar las ideas. No sabemos si son tumbas en la tierra o son bóvedas de concreto, pregunté en voz alta. Si es un trabajo de vudú, tiene que ser en tierra maldita, contestó Toño. Tierra maldita. Esa palabra quedó retumbando en mi mente y recordé una antigua leyenda que contaba mi madre, y hablaba de los herejes malditos, y que tenían un lugar especial en ese cementerio en la antigüedad. De inmediato, pagué los refrescos y corrí de nuevo al cementerio. Busqué al enterrador y le pregunté: ¿dónde queda la tierra maldita? El enterrador me miró sorprendido. Agachó la cabeza, juntó las manos como si estuviese haciendo memoria. Pues no sé, contestó vacilante el enterrador. Luego señaló con el dedo. Allá, en el fondo, donde están los panteones lujosos, hay un pedazo de tierra donde se acumulan escombros
porque esa tierra nunca la usan para enterrar. Tal vez sea esa. Siguiendo las indicaciones del enterrador, fuimos hasta el lugar. Efectivamente, esa era la tierra y estaba oculta con escombros. Había allí unas cuantas cruces antiguas, pero entre ellas se encontraban 2 cruces pequeñas de madera y al parecer fueron sometidas al fuego. En medio de cada cruz de madera colgaba un pequeño cartel a modo de anuncio. Aquí yace Natalie. Y en el otro decía, aquí yace Jorge. Ese era el nombre real del galán del colegio. Levantamos las cruces que estaban medio enterradas y recostadas sobre basura de cementerio, simulando ser parte de esta. No tuvimos que escarbar mucho. En medio, donde estaban las cruces, encontramos los muñecos vudú. Cada uno medía alrededor de unos 50 centímetros. Los guardamos en bolsas de plástico negras y de vuelta a casa, en un recipiente metálico, quemamos los muñecos hasta solo dejar las cenizas. Mi madre vertió las cenizas y alfileres en un lienzo gris que previamente le había entregado la bruja blanca. Mientras la bruja blanca hacía el trabajo para revertir la maldición a Natalie y su enamorado, Toño y yo buscamos al hombre que sentía la mala energía cuando pasaba por mi lugar de trabajo. Este hombre aseguró hacer una limpieza a todo el lugar y negocio, pero pidió una exagerada cantidad de dinero. Después de contarles mis problemas económicos, llegamos a un acuerdo y aceptó hacer el trabajo. En el antejardín de la casa, el hombre desenterró un envoltorio de unos 40 centímetros de largo. Era una tela negra amarrada con una cinta de cuero. Al desenvolver esto, el olor era nauseabundo y contenía un gato en estado de putrefacción. Las patas del gato estaban atadas con cintas negras. Y en cada cinta había una medalla de algún santo que ni siquiera quise averiguar. A la semana siguiente, Natalie empezó a dar muestras de recuperación y en un mes ya estaba normal. No le permitimos volver al colegio. Hice todo lo posible por vender nuestra propiedad y ahora vivimos tranquilos, alejados de la maldad. Gracias por escucharnos. Te veo en un próximo relato, al caer la noche. Este es un texto original de Zahir A.A. La Verde.